Y estamos de vuelta aquí en Buenos Días Wall Street. Y señores, vamos a tener ahora una conversación sobre un tema que está bastante latente, la relación entre Colombia y Estados Unidos que atraviesa un momento crítico. La administración de Donald Trump confirmó la desertificación de Colombia en la lucha antidrogas. La decisión tiene repercusiones, por supuesto, diplomáticas, económicas y de seguridad. Y además se da en un contexto regional donde Venezuela también aparece señalada como un corredor clave del tráfico de drogas. Hoy, aquí en Buenos Días Wall Street, junto a Lorena Céspedes y Raúl David Chávez, estaremos analizando qué significa esa medida, cuáles son sus consecuencias y cómo podría impactar tanto en Colombia, Venezuela y la región. Para ello, buenos días Lorena, buenos días Raúl. Buenos días, Vanessa. Buenos días, Alejandro. Buenos días, Lorena. Hola Raúl, hola Vanessa, Alejandro, un placer conectarme con ustedes a esta hora y con la audiencia. Muchísimas gracias por acompañarnos y mira, vamos a comenzar de lleno. Tengo la primera pregunta para Lorena. ¿Qué significa que Estados Unidos está desertificando a Colombia en esta lucha antidrogas? Bueno, es una muy buena pregunta para arrancar porque en verdad es muy importante que la audiencia se pregunte, pues, o sea, entienda qué está pasando y además por qué les tiene que importar este tema. Y es que, bueno, la desertificación a Colombia, pues representa básicamente que para Estados Unidos, Colombia incumplió con su tarea internacional en lo que respecta, pues, a la lucha contra el narcotráfico, ¿no? Y esto no es como nada más algo simbólico, sino que realmente sí trae una serie de consecuencias y de repercusiones para Colombia, porque, por ejemplo, pues bueno, en este momento estamos los colombianos expuestos a sanciones, a la suspensión de programas de cooperación militar, de cooperación policial, y obviamente, pues Colombia se empieza a enfrentar como de repente a trabas en cuanto a pues como a préstamos o a créditos en organizaciones internacionales en las que Estados Unidos pues tiene un poder de voto, ¿no? Además de eso, pues estamos viendo obviamente un impacto directo en la relación bilateral que digamos que en los últimos años de forma general se había dado como en muy buenos términos. Y además de eso, es un impacto directo obviamente a la imagen de Colombia, un país pues que históricamente ha sido estigmatizado, se le ha asociado con cierto personaje que no voy a mencionar, em, pero pues digamos que sí es una imagen que nos ha perseguido a los colombianos por mucho tiempo, que ha sido muy difícil hacer que se nos, como que no se nos asocie con eso. Y en este momento, digamos que esta desertificación nos pone en la misma lista de países que incumplen, como por ejemplo, o sea, nos pone, por ejemplo, al lado de la Venezuela de Nicolás Maduro, pues digamos en lo que respecta a este tema. Entonces, sin duda es un impacto pues para la imagen de Colombia a nivel internacional. Ahora, Raúl David, tú eres periodista venezolano, ¿no? También productor, pero yo sé que estás muy enterado de lo que está pasando actualmente en Venezuela. Cuéntanos qué dice el informe de Washington sobre Venezuela y también cómo se diferencia del caso colombiano. Bueno, es muy importante, sobre todo por todo lo que estamos viendo que está sucediendo en el Mar Caribe, en Puerto Rico. Hemos estado viendo muchos movimientos de buque y unas operaciones de ataque antidroga de parte de Estados Unidos que han sido muy públicas. Hemos visto videos de Pete Hegseth, el secretario de Guerra, hemos visto declaraciones de Marco Rubio y de muchísimos voceros. Entonces, también como lo mencionaba mi compañera Lorena, este informe de Washington lo que hace es que describe a Venezuela, digamos, como un epicentro del narcotráfico regional y señalando, obviamente, que ese régimen de Nicolás Maduro lidera una de las mayores redes de tráfico de cocaína en el mundo, que es muy poco decirlo. Acuérdate que Venezuela no se dice que Venezuela sea un productor o el mayor productor, sino que Venezuela es un país de tránsito y también, aparte de eso, algo que toca decir es que muchos de estos capos de droga también están refugiados en Venezuela, o sea, cometen o tienen los cultivos en Colombia, pero también utilizan el territorio venezolano para esconderse, para escaparse precisamente de todos estos operativos que Estados Unidos está liderando
Y aparte, obviamente, a Maduro fue designado como el director la persona que dirige el cartel de los soles, que está acusado como un cartel de droga y lidera una de esas mayores de tráfico, como te decía, de drogas en el mundo. Ahora, el énfasis, digamos que no está en la falta de metas o en la falta de la erradicación, sino como en el caso de Colombia, se habla de una complicidad estatal directa. O sea, se habla que el gobierno venezolano o el régimen, la dictadura, como yo le digo, porque así lo califico, o sea, es partícipe de todo el negocio de drogas en Venezuela. Entonces, el caso colombiano, por ejemplo, la desertificación se basó más en que bajo el presidente Gustavo Petro se alcanzaron récords históricos de cultivo de coca y de producción de cocaína, sumado obviamente al incumplimiento de sus propias metas de erradicación, incluso después de haberlas reducido. Entonces, digamos que un contraste entre Venezuela, Washington no plantea unas condiciones para revertir la desertificación, sino que habla de persecución judicial internacional contra Maduro y también contra sus funcionarios. Mira, por ejemplo, la diferencia central es que a Colombia aún se le garantiza la asistencia vital a los intereses de Estados Unidos, mientras que a Venezuela se le trata como un régimen criminal directamente asociado con el narcotráfico. Entonces es muy peligroso, sobre todo porque vemos en el caso de Colombia, si el presidente Gustavo Petro reacciona y recapacita, y yo desde acá le digo, señor Gustavo Petro, recapacite y mira sus palabras, puede volver a recibir la certificación prontamente, porque los americanos están en Colombia, están allí con los diferentes operativos de la DEA y operativos militares, pero es muy fácil de que simplemente si Gustavo Petro baja el tono y coopera con Estados Unidos, podría volver a recibir la certificación. El caso de Venezuela es muchísimo más complejo porque Nicolás Maduro tiene una orden de captura por su cabeza bajo una orden que está en un tribunal en Nueva York que lo acusa de narcotraficante. Entonces, digamos que son dos paralelos bastante diferentes, pero al compartir fronteras y una frontera tan amplia, obviamente que es muy peligroso. Excelente. Y qué interesante darnos cuenta propiamente de cómo está afectando esta situación para estos dos países. Ahora, Lorena, ¿qué cifras recientes están sustentando esta decisión contra Colombia y por qué realmente son tan críticas en este momento? Bueno, las cifras, como tú lo mencionas y como lo mencionaba Raúl, pues sí, son claras, son contundentes y además son difíciles de revertir. Quiero como, voy a mirar de repente un poco mis apuntes porque sí quiero ser muy precisa con las cifras que les voy a dar. Y es que, bueno, en el 2023, bajo la presidencia ya de Gustavo Petro, Colombia alcanzó una cifra de 253.000 hectáreas de cocaína. Eso no representa nada más como un récord histórico para el país, sino que además nos dice que Colombia tiene el 67% de los cultivos de cocaína ilícita en el mundo. Eso es pues una cifra muy, muy alta. A eso se le suma, por ejemplo, que la producción potencial de cocaína se incrementó en un 53% en un solo año, según, según las Naciones Unidas. Y pues si bien es cierto, digamos que se ha hecho un esfuerzo, que como mencionaba Raúl, es como en unas cifras que de hecho se disminuyeron, que la misma Colombia se puso, pues por ejemplo en el 2024 se decomisaron 889 toneladas de coca. Esa es la cifra más alta en la historia del país y pues uno pensaría como que bien por ese lado. Sin embargo, la realidad es que, por ejemplo, en el 2025 en la primera mitad del año, eh, se incautaron 600 toneladas de cocaína en el primer semestre del año. Sin embargo, eso representa nada más 3.600 hectáreas frente a una meta que se tenía, la misma meta que se puso Colombia, que era de erradicar 30.000 hectáreas de cocaína. Entonces, cuando nos ponemos, digamos que a ver los contrastes entre la meta que se tenía y las cifras tan bajas que se han alcanzado, digamos que sí podemos entender el porqué de la decisión de Estados Unidos
pues porque claramente es válido que consideren insuficiente el esfuerzo ante estas cifras, digamos que tan bajas. Y como mencionaba Raúl, si bien Colombia, digamos que puede empezar a actuar como para revertir esta decisión, la realidad es que, por ejemplo, para dar ese paso, como lo mencionaba Raúl, el presidente Petro se tiene tiene, digamos, que pensar en conservar, en mantener una relación bastante diplomática, llevar una relación bastante amigable con los Estados Unidos, obviamente enfocándose em, pues en la lucha contra el narcotráfico, en esta relación bilateral, y no enfocarse o dejar de lado más bien un poco sus perspectivas personales sobre el gobierno, pues, de Donald Trump. Ahora, Raúl, tú comentabas acerca de los cultivos y obviamente pues lo que es esta frontera entre Venezuela y Colombia. Cuéntanos qué papel está jugando Venezuela más allá de estos cultivos en el tráfico regional de cocaína. Bueno, a diferencia del tema de Colombia, obviamente sabemos que Colombia es un país que es altamente productor de cocaína y productor de la hierba también, pues de, digamos, la planta, y sabemos que es algo que ha sufrido Colombia por mucho tiempo. En el caso venezolano, más allá de producir, Venezuela se ha convertido en una plataforma clave de tránsito y también en coordinación de narcotráfico en América Latina. Mira, en el reporte que vimos, según el Washington, dice que desde su territorio se operan estructuras criminales vinculadas al Estado y organizaciones también, aparte del Cartel de los Soles, pues toca mencionar el llamado Tren de Aragua, que ya fue identificado también en los Estados Unidos como un objetivo prioritario de seguridad para los Estados Unidos. Entonces, digamos que esto convierte a Venezuela, al país, en un hub logístico para que la cocaína que ya fue producida principalmente en Colombia, utilizando rutas aéreas y marítimas que canalicen obviamente cargamentos que salgan hacia el Caribe, hacia Centroamérica, hacia África y hacia Europa. De hecho, ayer, antes de que saliera este reporte en la noche, una de las cosas que decía varias personas, incluida entre ellos Marcos Rubio, es que decía que la droga sale de Venezuela, llega a República Dominicana o llega a otras islas del Caribe y de allí luego pasa a Puerto Rico y ya al estar en Puerto Rico califica que está dentro del territorio norteamericano porque desde Puerto Rico obviamente ya hay otras formas de que esa droga entra al resto del territorio nacional, que son pues, ya la tierra firme fuera de Puerto Rico, que son los otros territorios de Estados Unidos. Entonces, digamos que todo esto que está pasando, aparte, es importante señalar que en el caso venezolano y en el caso estadounidense, como lo mencionaba temprano, hace 3 semanas, de hecho esta misma semana, ya se suman 3 embarcaciones venezolanas, 3 botes, 3 lanchas rápidas o como se puedan decir, que han sido interceptadas precisamente diciendo que llevaban droga. Hubo una que fue dada de baja, donde se dice que fallecieron 11 personas, esa fue la primera que vimos. Luego hubo otra que el canciller Iván Gil de Venezuela dijo que fue interceptado un bote atunero en territorio marítimo venezolano, que una embarcación de guerra de Estados Unidos entró al territorio venezolano y retuvieron a varias personas, a varias personas por 8 horas. Y recientemente el presidente Donald Trump, el día de ayer, dijo que también se había hecho otra operación contra otra embarcación, la cual está en desarrollo. Entonces, mira cómo todo esto llega en un momento donde también la tensión con Venezuela es bastante grave, porque está acusado, precisamente como te decía, de que no es necesariamente el que la produce, pero sí está siendo un factor importante en el tema de la ruta, de movilizarla. Y digamos que este error transnacional obviamente hace que Venezuela no solo sea vista como parte del problema regional, sino como un multiplicador de riesgo capaz de expandir la influencia de las redes criminales más allá del continente. Entonces, todos los movimientos que hemos visto y lo que Estados Unidos está haciendo para combatir la droga en el caso venezolano es que vemos embarcaciones que están colocadas a través del Mar Caribe, vimos reuniones con Ecuador precisamente, que es el otro punto entonces donde puede salir la droga porque
digamos, si no sale por el Mar Caribe, si no sale, digamos, por la parte de Colombia, por el Pacífico, entonces puede salir por tierra por Ecuador. Y ya desde allí, obviamente, subir el resto del continente. Interesante. Y estos dos países que están propiamente uno al lado del otro, ¿verdad? Colombia y Venezuela, pues realmente se están viendo afectados. Pero Lorena, te pregunto, ¿qué ha dicho hasta el momento el presidente Gustavo Petro? ¿Cómo está respondiendo Colombia a este golpe diplomático? Bueno, el presidente Petro, digamos que lamentó la decisión, obviamente, y en su respuesta, pues recordó los esfuerzos que Colombia está haciendo, destacó pues la labor militar, la labor policial, y obviamente la labor de los ciudadanos en la histórica guerra de Colombia con el narcotráfico, o más bien en la lucha de Colombia contra el narcotráfico. Em, pues Petro en su mensaje, digamos que resaltó las cifras que mencionamos anteriormente, cifras récord, la detención, digamos, de cabecillas de carteles y destacó bastante el programa de sustitución voluntaria de cultivos, ¿no? Por el lado de lo que se está haciendo en Washington, pues obviamente hay figuras del gobierno Petro tratando de mantener como una estrategia diplomática, em, y pues tratando de enfocarse en este momento en mostrar los resultados. El reto aquí realmente, creo yo, es que no se trata ya en este momento solo de mantenerse, digamos que diplomáticos en la relación, aunque sí es muy importante. Pero más allá de eso, perdón, el reto en este momento es que realmente Colombia necesita empezar a mostrar resultados verificables por el lado de los cultivos, por el lado de la producción, por el lado de erradicar rápidamente pues el cultivo de coca y de demostrar obviamente que no tiene ningún tipo de vínculo, por ejemplo, pues con las acusaciones, digamos, que se le están lanzando a Venezuela en este momento y demás. Em, entonces, sí, el reto realmente en este momento es mostrar pues cifras contundentes a la administración Trump que nos permitan, digamos, que revertir esa decisión rápidamente. Ahora, Raúl, si miramos la región en conjunto, ¿qué significa que tanto Colombia como Venezuela pues estén en la misma lista de países desertificados? Bueno, es bastante peligroso, Vanessa, porque sobre todo estábamos viendo a un personaje como el expresidente Iván Duque, que ya menciona, por ejemplo, en el caso de Colombia, que Colombia sea desertificado, daña la imagen del país, como también lo mencionó Lorena, porque de hecho, un parte de la historia es que esta es la segunda vez en prácticamente 30 años que esto le sucede a Colombia, le sucedió con el expresidente Samper y ahora con Gustavo Petro. Entonces, ¿qué pasa? En el caso de Gustavo Petro, sabemos que su línea ideológica y su manera de su retórica de tener, digamos, no es un enfrentamiento tan directo como hace Venezuela de llamar a Estados Unidos a una guerra directa de diálogo, pero sí lo identifica como un sistema imperialista que quiere de repente imponer cosas a Colombia y él habla mucho de soberanía, habla de mucho de esas cosas. Entonces, digamos que por eso la retórica que pueda manejar el presidente Gustavo Petro es muy, muy importante para ver qué va a suceder con esto, pero que ambos países, que tanto Colombia como Venezuela, aparezcan juntos en esta lista de certificaciones, es una señal de que Washington está percibiendo al circuito de la cocaína como una amenaza regional en gran escala. Por ejemplo, hay una cifra que creo que la mencionó Lorena, que fue que en el 2024 Colombia incautó 889 toneladas de cocaína. Y eso fue en su momento la mayor cifra en su historia y una de las más altas reportadas también a nivel mundial. Pero aún así fue desertificada por haber alcanzado récords históricos de cultivo y también de producción. O sea que más allá de que se incautaron cantidades astronómicas, eso no ha detenido la producción y la cultivación, o sea, de la hoja de coca. Entonces, digamos, a más producción fue como que, bueno, estamos vendiendo más, produzcamos más, hagamos más. Y también una retórica del caso del presidente Gustavo Petro es que pues él de hecho ha hablado mucho de la sustitución de cultivos, pero también ha hablado
de que no toda la hoja que se cultiva es dañina, porque obviamente acuérdate que hay una gran industria detrás, que es la industria que quiere pues utilizar la hoja de coca para la parte medicinal y para otras cosas, pero en un país como Colombia, digamos que esas líneas son bastante delicadas de tocar. Ahora, digamos que también es importante que en el caso de Venezuela, por su parte, está acusada de operar, como te comentaba, como un Estado cómplice del narcotráfico, así que la lectura conjunta de ambas cosas es que ni las cifras récords de incautación en Colombia, ni la narrativa oficial que pueda venir de parte de Caracas cambian la percepción de Estados Unidos y de que ambos países son epicentros del problema. Digamos que esto para la región significa que probablemente habrá mayor presión diplomática, habrá más judicialización transnacional y también un endurecimiento de la cooperación antidroga y obviamente ahora condiciona a resultados verificables y sostenibles y yo tengo que ser muy responsable en decirte que mi opinión personal es que a menos que suceda algo y que en el caso colombiano y el presidente Petro se vea súper presionado, no veo que vaya a haber una cambio de retórica de parte del presidente Gustavo Petro, porque pues, a mi percepción y la manera como yo leo, es una persona bastante necia y no suele cambiar de opinión tan fácil. Y en el caso venezolano, pues está entrampado entre un tema de que tiene, pues ha sido ya condenado como cartel de droga. Entonces, no es algo bueno para la región, es algo que creo que vamos a ver en mucho endurecimiento de parte de Estados Unidos y también vamos a ver de repente algunas operaciones más fuerte y esperemos que no veamos episodios como el que hemos visto con Venezuela ahora cerca de los mares de Colombia. Interesante, Raúl, porque entonces ahí vemos esa diferencia entre lo que ha sido ese approach, ¿no? La forma de responder por parte del presidente de Ecuador, Noboa, que más bien está totalmente de lleno a lo que es vamos a cooperar con, pues a ir en contra de todo lo que son esos carteles y la diferencia entre el presidente pues de Colombia y el presidente, bueno, quien en este momento se cree estar al mando de Venezuela, ¿no? Sí, y te quería mencionar algo importante. En la lista hay 22 países, ¿sabes? Ahí se menciona Algeria, se menciona Belice, se menciona Costa Rica, se menciona la misma República Popular de China. O sea, no es que no hay otros países fuera de Colombia y Venezuela. Hay 22 países, algunos fueron mencionados, pero que estén en la lista no condiciona lo que dijo Lorena, creo que Lorena lo mencionó, no condiciona que estén colaborando. Lo que está diciendo Estados Unidos con este reporte es llamándole la atención y jalándole las orejas a los países que no están haciendo suficiente para colaborar para combatir el tema de las drogas. Excelente. Qué interesante, jalándole las orejas. Pues bueno, sí, es una manera muy peculiar para mencionar eso. Pero Lorena, te pregunto, mirando hacia el futuro, ¿cómo podría propiamente afectar esa desertificación que está sucediendo en Colombia? ¿Cómo le afectaría al ciudadano común en ese país? Bueno, la verdad es que aunque esto parece como un tema aislado, un tema de diplomacia, la realidad es que sí nos va a afectar a todos, porque esta desertificación claramente, pues digamos que va a sentirse en la vida diaria. La cooperación de Estados Unidos para Colombia, pues se traduce en helicópteros, en combustible, en entrenamiento, a la inteligencia, a la fuerza pública. Entonces, digamos que al recibir sanciones por no hacer suficientes esfuerzos contra el narcotráfico, pues em, la seguridad en Colombia se va a ver afectada sí o sí, en especial en áreas rurales, donde desafortunadamente todavía operan grupos armados. Entonces, esas comunidades que ya son vulnerables ante esta desertificación, pues se vuelven mucho, mucho más vulnerables. Si nos vamos por el lado económico, pues esta desertificación pues puede encarecer el acceso a créditos. Obviamente va a impactar la confianza del inversor extranjero y con ello pues afecta obviamente el empleo y el crecimiento en el país. Entonces, en pocas palabras, yo cierro con esto, digamos, el mensaje que le quiero dejar a la audiencia es que si Colombia no logra revertir esta decisión, las consecuencias no van a ser solo políticas, sino que también se van a sentir por el lado de la seguridad, especialmente en comunidades que ya son muy vulnerables
y en el bolsillo de todos nosotros. O sea, este es un tema que nos toca a todos. Excelente. Bueno, Lorena Céspedes, Raúl, David Chávez, gracias por acompañarnos el día de hoy aquí en Buenos Días Wall Street, trayendo una perspectiva desde por lo que es Colombia, Venezuela. Realmente han aportado mucho a esta conversación. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes, chicos, por el espacio, siempre. Muchas Claro. gracias y vuelvan pronto porque queremos saber más sobre estos dos países, cómo se puede continuar con ese desenlace político y económico. Volveremos con buenas noticias, esperemos. Sí, Que sí. así Esperemos sea. que la próxima sean mejores. Claro que sí. Bueno, gracias por ser parte de Comercio TV. Vamos a una pausa comercial por lo pronto, pero ya volvemos con más informaciones, así que no se mueva.